contracíclica, aunque efectivamente con mucha cautela, especialmente en América Latina, donde la región ha pasado por importantes periodos de inestabilidad nominal. Y su modelo de crecimiento ha sido testado y testeado durante los últimos años de forma importante. Primero sufrieron la subida de tipos de interés en Estados Unidos, después el ciclo electoral doméstico a mediados de los años 2000, ahora la caída de los precios de las materias primas, este choque financiero global. Parece que la región, sin embargo, cuenta con soportes, como decía antes, para no colapsar. Finalmente, junto a esta notable heterogeneidad que existe entre países, destacar la reacción de las políticas económicas. Frente a otros episodios anteriores, como la Gran Depresión o como la crisis japonesa, la política monetaria no va a tardar ahora entre 3 y 6 años en reaccionar, lo está haciendo en casi un año. La política fiscal no va a tardar tampoco entre 3 o 6 años, los primeros paquetes fiscales han tardado menos de un año. Las políticas de rescate financiero tampoco van a tardar entre 3 y 6 años, lo están haciendo en tan solo un año. Una enorme rapidez en la respuesta de política monetaria. Por tanto, fíjense, Estados Unidos y Europa están enfrentando un choque de características similares, pero no podemos tener las mismas perspectivas en una y otra región. Europa, por rigideces institucionales, por una mayor aversión a la toma de decisiones más arriesgadas en política económica, tiene perspectivas menos favorables en el medio plazo. Esta vez los emergentes no han estado en el origen de la crisis, realmente van a poder tener cierto margen para tomar algunas políticas contracíclicas y además no van a colapsar por primera vez. Realmente esta crisis es más profunda y más prolongada de lo que estábamos esperando, pero más importante que diseñar rápidas soluciones, como acabamos de ver, para su solución, es pensar en el siguiente ciclo. El siguiente ciclo expansivo debe ser un ciclo sostenible y, por tanto, las políticas que tomemos ahora deben estar enfocadas a reducir el endeudamiento privado, a enfrentar la caída de la demanda y, desde luego, deben ser coordinadas. Son políticas que deben mantener los estándares de competencia y que deben favorecer el desarrollo de una actividad financiera en el futuro que sea sostenible. Este entorno tiene riesgos, tiene importantes riesgos. Yo creo que en la siguiente ponencia nos vamos a centrar en estos riesgos, pero déjenme solamente enunciarlos. Si realmente no conseguimos la estabilidad financiera, si no abordamos el problema de la deuda privada, no es descartable una crisis a la japonesa, que nos llevaría a un largo periodo de bajo crecimiento. Si esta coordinación de políticas económicas no se consigue, probablemente vamos a tener tentaciones proteccionistas que van a dañar el crecimiento de medio plazo. En estos momentos el sector público está tomando un notable protagonismo. En el futuro, el aumento de la deuda pública y la reducción consiguiente de la deuda privada pueden llevar también a efectos de expulsión del sector privado de la economía, aumentos de los tipos de interés de largo plazo y a un menor crecimiento de la economía global. Estas políticas tan expansivas desde el lado monetario nos pueden llevar, desde luego, a incurrir en elevadas tasas de inflación si no se revierten a tiempo. Por tanto, en el diseño de las soluciones nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el crecimiento futuro. Es importante que esas soluciones para la crisis respeten una serie de principios: coordinación, mantener los niveles de competencia, mantener los estándares de flexibilidad, porque los riesgos, como ven, si no, son notables, y también que sean capaces de revertirse en el momento adecuado, en cuanto realmente algunos los signos de recuperación de la economía sean claros. Muchísimas gracias por la rapidez y además por la gran explicación. Bien, le toca a Vicente Pallardó López, valenciano de Quart de Poblet, licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, Máster en Economics for the London School of Economics and Political Science, director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional, investigador del Instituto de Economía Internacional y profesor del Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Valencia, especializado en coyuntura económica nacional e internacional, economía monetaria, crecimiento y convergencia económicos. Adelante, me cambio y ahora para acá. No sé
es esta. No, lo he repetido. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Pedro. Gracias en primer lugar a los organizadores por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones. Gracias a Maite por el escrupuloso cumplimiento del tiempo. A mí me tendrás que interrumpir con total seguridad porque el que me conoce sabe que me tendrás que interrumpir. Yo voy a empezar además como economista académico introduciendo un supuesto. Nuestros alumnos saben que nosotros empezamos supongamos que, y ya con el supuesto ya desconectan, pues yo voy a suponer, supuesto fuerte, supongamos que ya hemos superado la crisis. Ya estamos todos más relajados, ya hemos superado la crisis. Observarán además que es un supuesto astuto por mi parte, porque así cualquier pregunta difícil que me hagan sobre la crisis la delegaré en Maite, porque yo ya he supuesto que la crisis ha acabado. Por tanto, no voy a contestar a eso. Pero en realidad lo que quiero esbozar es una estrategia para la poscrisis. La razón es que esta crisis proviene de la acumulación de desequilibrios extraordinariamente importantes, procedentes de decisiones erróneas, de comportamientos inadecuados, imprudentes si se quiere, por cierto de muchos agentes, públicos y privados. Ustedes pueden creer la explicación de que estos son 4 sinvergüenzas avariciosos en el sector privado, principalmente bancario, que se han hecho con todo el dinero del mundo y nos han condenado a nosotros a la depresión y que el sector público ha llegado a salvarnos. Ustedes lo pueden creer, si les hace felices, la felicidad es muy importante, pero tengan en cuenta que no es verdad. Y no es verdad porque lo que ha ocurrido es que múltiples agentes públicos y privados han cometido errores o hemos cometido errores, hemos tenido comportamientos poco apropiados. Eso es lo que ha generado la crisis. Por ejemplo, la política monetaria o la regulación financiera no depende del sector privado, depende del sector público. Ciertamente el sector público es quien dispone de los recursos para, Maite exponía muy bien algunas de las líneas y la velocidad con la que se ha respondido, pero recuerden que es porque gozan de 2 monopolios que se le han concedido, el monopolio de crear dinero y el monopolio de recaudar impuestos que hacen que el sector público sea más fiable a la hora de devolver su deuda. Si ustedes le retiran esos monopolios, si se lo conceden a un agente privado, por ejemplo a mí, sin ir más lejos, yo les iré a rescatar. Es que yo tengo los recursos, es el sector público quien los tiene. Por tanto, esa dicotomía, los malos son el sector privado, sobre todo los bancos y sus servicios de estudios, por supuesto, y el sector público son los buenos, hay que mirarlo con más precaución. El problema es que en cualquier caso, si estos comportamientos no se modifican, en muy breve plazo de tiempo tendremos una crisis con perfiles distintos, seguro, pero con una gravedad parecida. Entonces, yo quiero introducir una estrategia, no voy a hablar de temas que ya se han tocado en Forinvest, por ejemplo, a nivel global, el tema de la necesidad de cambios de regulación, de otras modificaciones significativas en el sector financiero. No se trata solo de impedir que los altos ejecutivos cobren mucho. Esto está bien, pero este no es ni el único ni el principal problema en los sistemas financieros. Hay cosas mucho más importantes y tampoco voy a hablar del modelo productivo en la economía española, de los cambios necesarios, porque ha habido también suficiente tratamiento en Forinvest. La ponencia inmediatamente posterior a esta abordará ese tema. Permítanme que simplemente esboce 4 pilares para una estrategia de la poscrisis. El primero tiene que ver con la política monetaria. Los que me conocen saben que a mí me obsesiona un poco, así que le dedicaré un poco más de tiempo y luego ya seguramente me tendrás que cortar. Mi idea para la política monetaria es que hay que regresar a 2 principios. La primera idea es que los tipos de interés deben ser los que deben ser. Y algunos dirán, caramba, le habrá costado preparar la ponencia si esta es una idea clave, ¿no? Pero verán, es que en los últimos años la idea no es los tipos de interés deben ser los que deben ser. La idea es los tipos de interés deben ser lo más bajos posibles. Eso se ha leído, se ha escuchado y mucha gente sabe. Eso es un grave error. Ahí está el origen de buena parte de los desequilibrios que hemos estado sufriendo. Porque la Reserva Federal en los primeros años de esta década mantuvo una política monetaria evidentemente demasiado laxa. Y tengan en cuenta ustedes que la Reserva Federal no es solo Estados Unidos. Gran parte de los bancos centrales en Asia, en Latinoamérica, en Oriente Próximo, por una cuestión de evitar evoluciones no deseadas de su moneda, tienen que ligar bastante su política monetaria a la de la Reserva Federal. Por tanto, hemos tenido una excesiva laxitud monetaria en gran parte del mundo.
Y bueno, eso lo reconocí hace poco, hace 3 meses, en una conferencia, el gobernador del Banco de España decía que era el factor más importante de la crisis, y empiezan a aparecer, para nosotros es importante, artículos académicos bien fundamentados técnicamente, respondiendo que sí, que efectivamente ese ha sido un problema. Observen ustedes cuáles han sido los tipos de interés reales en Estados Unidos en ese periodo, 2002, 2004, 2005.